Buenas tardes y paz de Cristo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan por estos medios. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Gracias por sintonizar a esta humilde enseñanza que compartimos con el propósito de que gente aprenda acerca de las cosas de Dios. Vamos a continuar con las clases de discipulado. En esta ocasión nos ocuparemos de la clase número 4. Los que tienen sus manuales se pueden referir a ella. Lección número 4 y se llama Solo existe un Dios. Y repito, la vez pasada también les mencioné, creo, de que los que no tengan sus manuales, háganoslo saber o háganos saber a la persona que les está ayudando. Y si no, pues directamente conmigo avísenme, se los puedo hacer llegar por WhatsApp o de alguna manera les podemos hacer llegar. Así que primeramente les invito a que hagamos una pequeña oración para pedir la bendición de Dios sobre nuestra meditación esta tarde. Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque tú eres un Dios bondadoso que nos mira, un Dios también como Padre que eres, nos corrige con pruebas, con dificultades, cosas que en la vida nos caen para que de esta manera nosotros busquemos acercarnos a ti y buscar, Señor, de tu ayuda. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y bendice nuestra meditación esta tarde. Favorece a todos aquellos que nos escuchen hoy, mañana, pasado mañana o el día que sintonicen esta frecuencia, que puedan disfrutar de esta enseñanza y tomar algo de provecho de ello. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como decía, vamos a hablar acerca de la existencia de un solo Dios. Y como de costumbre, tenemos el texto para memorizar, que es el primero que aparece ahí en sus manuales, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Los creyentes diariamente pues, luchamos con corrientes de pensamientos que niegan a Dios abiertamente, otros que lo ponen en cuestión. Uno de ellos, ¿verdad? Pues es el ateísmo. El ateísmo es absolutamente negar que Dios existe y hay muchos argumentos y que la ciencia y que necesitan ver para creer y cosas por el estilo, pero pues nosotros tenemos que luchar con ello y aprender cómo contrarrestar esto con la palabra de Dios. Y hay otras corrientes por ahí, ¿verdad? Que no queremos pasar mucho tiempo en ellos, examinándolos. El humanismo, el agnosticismo, diferentes maneras de pensar que la gente tiene para negar su responsabilidad para con un creador. Pero nosotros como creyentes sabemos que la Escritura nos enseña que tenemos que creer en Dios. De hecho, la Escritura nos dice, el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe, debe de creer que Él es real y que Él recompensa a los que le buscan. Así que como creyentes nosotros creemos que debemos de firmemente mantener la fe en un Creador y que al acercarnos a Él seremos recompensados con entendimiento, con una manera de vivir diferente y por fin la vida eterna. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hay diferentes argumentos acerca de la existencia de Dios y uno le llaman el argumento cosmológico, o sea, que el simple hecho de que exista este cosmos que miramos al levantar nuestra vista, ese espacio con muchas lucecitas colgadas ahí arriba, que son estrellas, el sol, la luna, que están a muchas millas de distancia de nosotros. Eso es un argumento para pensar que ese cosmos, ese universo, tiene una creación, un creador. No se hizo solo. El hecho de que exista quiere decir que hay una inteligencia sobrenatural por encima de ello que hizo que eso apareciera. Si está allí, alguien tuvo que haberlo hecho. Entonces, este es el argumento cosmológico, el argumento simplemente de la existencia del espacio.
A través del tiempo, la gente ha creído, los hombres de ciencia, que el universo siempre es el universo, pero curioso que en el año aproximadamente el siglo pasado, 1950, por esos tiempos, vino este científico llamado Albert Einstein, el cual nos habló acerca de que el universo tiene un principio y tiene un fin. Un hombre de mucho respeto en la ciencia y fue criticado por algunos, pero al final de examinar sus argumentos llegaron a la conclusión de que el universo tiene un fin. Y la palabra de Dios nos lo marca, que todo pasará. Lo que no va a pasar va a ser la palabra de Dios. Esta permanece para siempre. Así que hacemos bien en enfocarnos en las escrituras y aprender lo que ésta nos enseña. No solamente mirando la naturaleza, llegamos a la conclusión que hay un creador, porque si hay algo creado, hay un creador detrás de ello. También tenemos el argumento teológico o de diseño, ¿verdad? El argumento teológico nos habla acerca de que hay inteligencia detrás de la creación, hay algo que nos enseña que todo tiene un diseño, el transitar de los astros, las estrellas, el sol, la Tierra dando vueltas alrededor del Sol y circulando en su propio eje. Todo tiene un propósito. Entonces el argumento se llama el argumento teológico o de diseño. Enseguida hay el argumento étnico o el argumento etnológico o histórico. Esto nos habla acerca de que a través de los años tenemos marcado en la historia que todas las culturas tienen siempre esa tendencia a adorar, a dar adoración, pensando que hay algo más allá, hay un Dios. Y algunos, pues equivocadamente por ignorancia de la Escritura, fueron a pensar que el sol era Dios, que el agua era Dios, que el trueno era un Dios que había que adorar para que no fuera tan cruel y no viniera a causarles daño. Diferentes maneras de creer, pero el punto es que hay esa inclinación hacia la adoración, lo cual es algo innato en todo ser humano. Cuando el hombre no adora a Dios o adora nada más, termina adorándose a sí mismo. Se sobrepone por todas las cosas y cree que él dice, todo lo que tengo que hacer es creer en mí mismo y ser positivo en mis pensamientos. Claro, es bueno ser positivo en los pensamientos, pero es más bueno ser bíblico en tus pensamientos, cosechar las verdades bíblicas para aplicarlas a tu vida. Bueno, hay muchos otros tipos de argumentos que nos enseñan acerca de la existencia de un Dios, pero hoy nos vamos a enfocar en la existencia de un solo Dios. Este solo Dios nos dice que en el principio Él crió los cielos y la tierra. Adelante nos dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Repitiendo otra vez uno de los argumentos acerca de que hay inteligencia en la creación. Entonces, al mirar los astros, al mirar la creación de Dios, nos anuncia de un creador. Pero este creador es uno, es único, y la Escritura nos dice que es solamente Él, un solo Dios. La Escritura dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué declaración tan más significativa, verdad? Los demonios conocen a Dios. Hay una diferencia en conocer a Dios y a conocer de Dios, o creer en Dios o creerle a Dios. En un sentido, vamos a decir, pues alguien me dice, ¿y tú crees en Adolfo Hitler? Bueno, sí, yo creo que existió un hombre llamado Adolfo Hitler en la historia y que hizo atrocidades y cosas por el estilo, pero no creo en él. Así también hay gente que cree en Dios, en Dios, pero no le cree a Él. Por eso no se acercan las Escrituras. Dice, está bien Dios allá y nosotros acá, ¿verdad? Cada quien
nos tenemos que arreglar como podemos. A ese es argumento de muchos. Entonces no le creen a Dios o lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y esto es lo que en sentido más enfocar de la creencia de un solo Dios. Nosotros hemos aprendido en la Escritura acerca de la creencia en un solo Dios. Pero fíjense cómo es que hemos aprendido la Escritura. Un Dios indivisible. La creencia popular o la creencia teológica de muchos que han oído por años y pues se apegan a su tradición y a su enseñanza que la han tenido por mucho tiempo y negándose a profundizarse un poquito más en la escritura, se apegan a su tradición y a su creencia. Y está bien, nuestro respeto es para ellos, ¿verdad? Porque como seres humanos pues tenemos que respetarnos unos a otros, nuestras creencias y hacer lo mejor posible. Pero en esa creencia popular existe esa idea de que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. A esto en términos teológicos se le llama trinitarismo, o sea, la creencia en la Trinidad, en una deidad de tres dioses. Aunque al final la persona cuando se argumenta con estos, en ese respecto ya se hace un énfasis en que cuántos dioses hay, la persona termina diciendo, no, nomás hay un solo Dios. Bueno, pero si insistimos en que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues la conclusión es que son tres dioses, ¿verdad? Nuestra manera de parafrasear esto es de esta manera. Hay Dios Padre que se manifiesta como Padre en la creación, pero no Dios Hijo, sino que el mismo Dios que se manifiesta en su venida a este mundo, encarnarse como ser humano, para llevar a cabo la redención del hombre, el rescate del hombre que se encontraba perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El hombre, la humanidad se perdió en su relación con Dios allá en el principio, cuando la primera pareja decidió desobedecer a Dios y creer algo más. Entonces se perdió esa relación perfecta con el Creador y Jesucristo vino a restaurar esa relación, a restaurar la comunión entre los hombres, entre la humanidad y su Creador. Entonces, en esa relación nos enseña que Él es solamente uno, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en su revelación a los creyentes y en estar con ellos. Cuando Jesús dijo y habló al Espíritu Santo, dijo, me voy, pero les voy a mandar un consolador que siempre va a estar con ustedes. Y lo que estaba diciendo, ahora estoy con ustedes, pero a través del Espíritu Santo voy a estar en ustedes. Y dice que ese Espíritu nos guía a toda verdad y toda justicia. Alguien dirá, bueno, pues si eres guiado por Dios a toda verdad y toda justicia, ¿por qué estás lejos de la perfección? Bueno, la realidad es que el factor humano todavía está allí y pelea constantemente contra el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne está enferma. Así que nosotros creemos en un solo Dios, indivisible. Para ello vamos a repasar varias escrituras. Vamos a irnos una por una. Ustedes me siguen algunas ahí en su manual. Y los textos que no aparezca la lectura, les recomiendo que lo lean, que los repasen. Algunos de ellos nada más está la cita. Por favor, tomen tiempo y repásenlos también. El mandamiento que Dios dio al pueblo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo encontramos en el mandamiento. Es uno de los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, el versículo 3. Entonces, en varias escrituras, como en 2 Samuel 7:22, 1 de Crónicas 17:20, ustedes miren ahí las escrituras y léanlas. En esas se enfatiza que solo hay un Dios. Yo soy Dios y no hay otro, dice el Señor. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien yo he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios
ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Salvador, no hay otro quien nos rescate de la vida vana, de la vida materialística, de la vida carnal que el hombre vive. No hay nadie que lo pueda rescatar de ese estado natural en que el hombre es creado y es educado, hasta que viene a Dios, y no hay nadie más. Enseguida dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Qué tremenda declaración. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Absolutamente no hay otro Dios. Esto es escrituras y muchas otras que encontramos. Ahí ustedes hagan su tarea y lean en su manual. Pero alguien dirá, pues son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ah, así es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice otras cosas. No, el Nuevo Testamento también nos enfatiza en la existencia de un solo Dios. En Romanos 3:30 dice, no hay más que un Dios. En ese texto en particular nos dice que no debemos ofrecer sacrificios ni ofrendas a los ídolos, porque el ídolo es nada en este mundo. Solamente hay un Dios. Y sigue diciendo, 1 Corintios 8:4, solo hay un Dios. Efesios nos dice, hay un Dios y Padre de todos. Y así por el estilo nos va marcando a todas esas escrituras acerca de la existencia de un Dios. La naturaleza de Dios, al examinar acerca de esto, podemos ver y entender por las escrituras que Dios no es como nosotros. Dios no es semejante a nosotros. Así que no hay manera que nosotros podamos componerle una figura, podemos hacerle un cuadro artístico muy bien hecho, quizá por pintores reconocidos o qué sé yo. No hay nada con lo que podamos comparar a Dios. Y la escritura nos dice y nos enseña de esta manera. Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios deben de adorarlo en espíritu y en verdad, como dijo Jesús hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Una conexión sincera, una adoración espiritual para con Dios es lo que Él nos pide. Dios es luz, luz inaccesible. Dios es amor, ese amor que se revela a la humanidad a través de buscando rescatarlo, a través de buscando tener relación con Él. Dios es omnipotente. Él todo lo puede, Él está en todas, no hay nada que lo limite en su poder, no hay nada que no pueda hacer. Dios es omnisciente, Él todo lo conoce. Su ciencia es por sobre todas las ciencias, es el dueño de toda la ciencia, de todo el conocimiento. Él es omnisciente. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Para Él no hay limitaciones de distancia, para Él no hay limitaciones de localidad, Él está en todas partes. Pero enseguida también la Escritura dice que Dios es santo. Dios es santo, Dios es único. Él no tiene conexión con el pecado en el sentido de que le dañe, en el sentido de que le afecte, en el sentido de que batalle con el pecado. Y manda a su pueblo estas palabras que dice, santifíquense, pues yo soy santo, y así ustedes deben de ser santos también. Ser santo no significa tener una aureola sobre su cabeza, no significa caminar algunas pulgadas arriba del suelo, no significa que usted no se ríe, o no significa que usted es perfecto, no. Ser santo significa estar apartado para un servicio. Entonces, nuestra vida, cuando es apartada para el servicio de Dios, eso es lo que hace a la persona santo. No hay otra manera que alguien con cierta autoridad autoadjudicada o que crea que lo recibió de lo alto, declare a alguien santo. Santo es simple y sencillamente aquella persona que se dedica al servicio de Dios. Dios se ha manifestado a través de las edades de diferentes maneras. Se ha revelado o se ha dejado ver como hombre
Lo vemos en el caso de Abraham, ¿verdad? Cuando aquellos tres varones iban rumbo a Sodoma y Gomorra para destruir esta ciudad por la maldad en que se encontraban, la escritura dice que llegaron a las tiendas de Abraham, a donde él habitaba, donde él estaba con su familia. A eso se le llaman teofanías, apariciones de Dios. Y llegaron a hablar con él y le avisaron de la destrucción que iban a llevar a cabo de Sodoma y Gomorra por su pecado. Tanta cosa maldad que había ahí, homosexualismo, bestialismo, totalmente una cosa fuera de orden. Y en los ángeles, esa aparición de Dios se le apareció a Abraham para anunciarle de esta destrucción, como también le anunciaron, como algunos saben, del nacimiento de su hijo Isaac, que tanto esperaban. Entonces, se le apareció a Moisés también, se le apareció a los profetas y se ha aparecido en diferentes maneras. Pero cuando Jesucristo viene a la tierra, ya no es una teofanía, una simple aparición, sino que es el Dios mismo encarnado. Y esto nos declara la palabra de Dios. Cuando tengan la oportunidad, revisen ahí los que no lo saben, primer capítulo del Evangelio, según San Juan, que empieza de esta manera. En el principio era el verbo, esto es la palabra, el logos, la palabra en acción de Dios. Era esa palabra eterna que era con Dios, era en el principio. Ese verbo estaba con Dios y era Dios, nos declara la Escritura. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, viene de esa manera no solamente como una teofanía, como una aparición de Dios, sino como el mismo Dios encarnado, la palabra de Dios que se hizo carne. Y más tarde, cuando ya Jesús murió y resucitó, el apóstol San Pablo nos declara, escribiendo a Timoteo en su primer carta, capítulo 3, versículo 16, y dice de esta manera: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutible. No tiene discusión el misterio de la piedad, no tiene discusión el misterio del amor de Dios. ¿Y qué es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. Si miramos bien esa escritura, es muy reveladora. Dice, Dios fue manifestado en carne. No fue una simple aparición, sino que el Dios del cielo se encarnó para tener contacto con su creación, con la humanidad, con el hombre, para habitar entre los hombres. Y también el apóstol San Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pero este texto, en el sentido que es muy revelador en que hay un solo Dios, dice, Dios fue manifestado en carne. No nos habla de que fue manifestado una segunda persona, una parte de Dios, o una sección de Dios, o la tercera parte. No, dice Dios. En otra escritura nos dice que en Cristo está toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios está en Cristo, es lo que la escritura nos declara. Es un misterio, claro, y la escritura nos enseña y nosotros debemos de estar atentos a ello y estar dispuestos a estudiarlo y asimilarlo por fe, porque no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Aunque crió el hombre a su imagen y semejanza, pero no es como nosotros en el sentido de cómo es en sí su ser. Entonces continuamos con el texto que dice, Dios fue manifestado en carne, en físico, en un ser humano. Fue manifestado en Cristo, Él fue manifestado. Y dice que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Esta expresión también es muy interesante, visto de los ángeles. Lo que significa, Dios es espíritu, Dios no se le puede ver, ni aun los mismos ángeles. Pero cuando Jesús viene a la tierra y lleva a cabo el trabajo de la redención, muere y es resucitado al tercer día, cuando Él asciende al cielo, ahora es visto por los ángeles en la persona de Jesucristo. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, esto es que ahora se predica a toda la gente, gentiles quiere decir, o se refiere a la escritura, a cualquiera que no son judíos, que no son del pueblo de Dios, que originalmente Dios escogió para que fuera a sus testigos, para que eran siervos de Él. Predicado a los gentiles, a todo el mundo ahora es predicado este mensaje de la gracia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dice, fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nadie ha ascendido a la gloria más que Jesús. La Escritura nos declara muy enfáticamente, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Nadie. No podemos tener a nadie más allá quien interceda por nosotros, porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Otro tema que queremos repasar son los nombres de Dios. En el Antiguo Testamento, los nombres de Dios se marca primeramente como Génesis 1:1 en el idioma original hebreo que se escribió en el Antiguo Testamento. Se le nombra como Elohim. Elohim quiere decir o da la impresión de dioses, pero no dioses en el sentido que hay muchos, sino en el sentido que es una pluralidad de su majestad, una pluralidad de sus virtudes, de sus habilidades o de sus, como le queramos nombrar. Eso es lo que nos habla. Enseguida nos habla de otra palabra, el Elión, que significa el más alto. Antes de continuar, los nombres de Dios lo que nos marcan son lo que Él significa, lo que Él hace, cómo Él se conecta con nosotros. Entonces, en primer lugar, es como ese Dios de múltiples virtudes, de múltiples habilidades, de un poder que no tiene límite. Enseguida, el Elión significa el más alto, el altísimo. Esto es para que nosotros entendamos que Dios no es a nivel de nosotros, sino que es el Altísimo. Enseguida, otro que se hizo más popular entre los hebreos, la palabra Adonai. Es de donde agarramos la palabra Señor. De ahí viene la palabra Señor para nosotros en el español, de la palabra hebrea Adonai. Luego tenemos el Shaddai, el que significa el Todopoderoso. Tenemos otra palabra, el Olam, que significa Dios eternal. Y así por el estilo hay muchas cosas técnicas que nosotros, los teólogos, bueno, yo no me considero teólogo, pero los teólogos enseñan, los que se dedican al aprendizaje de todas estas cosas, de los idiomas y de cuánto hay, que muy interesantes, ¿verdad? Que nos enseñan todas estas cosas y podemos seguir examinando, pero para usar mejor el tiempo, vamos a ir, ¿de dónde vino la palabra Jehová? Jehová es una traducción de lo que los hebreos conocían como el tetragramatón. El tetragramatón era una combinación de vocales que los hebreos no se atrevían a pronunciar por miedo de usar el nombre de Dios en vano. Después, a través del tiempo y con los estudios, hubo algunos pues estudiantes de la palabra que pusieron vocales a estas palabras que vienen siendo más o menos traducidas como la Y, la H, la B labial, perdón, la biodental y otra vez la letra H. Y, H, B, H. Entonces le pusieron vocales en medio de las palabras tomadas de la palabra Adonai en el original y salieron con la palabra Yahweh, que después se transformó en Jehová. Bueno, eso fue lo que en el Antiguo Testamento lo conocen, algunos lo pronuncian Yahweh, otros Jehová, según las traducciones diferentes que hay. Y es como ha llegado a nosotros esa palabra, Jehová, en el Antiguo Testamento. Entonces, este es el nombre que a Dios se le ha dado. Pero en realidad el nombre, que es sobre todo el nombre, viene a ser revelado en el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús, el Cristo, Jesús. En hebreo viene siendo Yahshua. Y ese es el nombre que es revelado como el Salvador, como el Redentor, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora nosotros con toda confianza podemos nosotros declarar el nombre de Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Cristo quiere decir el enviado del hebreo y Mesías del hebreo, también el enviado.
Así por eso a veces oyen ustedes que Jesús es el Cristo o Jesús es el Mesías. Con toda confianza el cristiano ahora puede aclamar a ese nombre porque la Escritura nos dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Por eso los apóstoles predicaron en ese nombre. Sufrieron por ello, sufrieron persecución, a las autoridades los amenazaron, no prediquen en ese nombre. Pero ellos dijeron, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, y continuaron de predicar. La mayoría de ellos tuvieron muerte de mártir, tuvieron muerte violenta por causa de negarse a parar de predicar el nombre de Jesucristo. Con confianza nosotros podemos ahora clamar a ese nombre por nuestra salud, clamar a ese nombre por nuestro bienestar, por nuestra protección, con toda confianza. Por eso ustedes escuchan nuestras oraciones, siempre lo decimos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hay mucho más de este tema, muchas más escrituras que podemos repasar, que vamos a estar repasando y reconociendo y enfatizando a través de estas clases de discipulado, para que nosotros entendamos de la existencia de un solo Dios, indivisible, único. No hay otro Dios conmigo, dice el Señor. Así que vamos a terminar así esta lección hasta aquí. Los que tienen sus manuales, lean todas las citas que están ahí. Hay varias citas ahí, hay muchas más de las que hablamos. Tomen el tiempo, las que no están ahí marcadas, leídas. Tomen el tiempo y vayan a sus Biblias y examínenlo. Es una tarea que todos debemos de hacer. No debemos de conformarnos nomás con lo que dijo el maestro, lo que dijo el pastor, lo que dijo quien estaba enseñando, no importa. No, es responsabilidad nuestra también corroborar lo que la Escritura nos enseña. Así que les animo y los exhorto a que ustedes también repasen las Escrituras, tomen tiempo en la lección, no nomás en lo que repasamos ahora. Por ahora, pues Dios los bendiga y una vez más, gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Vamos a hacer otra pequeña oración antes de despedirme. Para los que sean nuevos y no me conozcan, mi nombre es José Carlos Obeso. Les digo yo de chiste del mero Sinaloa, ¿verdad? Allá nos tocó nacer, ahora estamos por acá en Los Ángeles y con gusto llegamos a ustedes y gracias por recibirnos. Hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos has favorecido esta tarde, nos has ayudado a llevar a cabo esta lección, que esta tenga efecto en los corazones, que la palabra de Dios haga eco. Tu palabra, Señor, dice que es como la lluvia que desciende del cielo y riega la tierra. Y esta produce semilla para el que siembra y pan para el que come. Señor, de esta manera, sí, tu palabra ahora que sea recibida, que sea, Señor, como alimento espiritual para todos aquellos que la reciban. Y una bendición a cada uno de los hogares que nos escuchan. Te rogamos los libres del mal en estos días que estamos viviendo, estos días inciertos, que tú los favorezcas, que los protejas y como tu palabra dice, que el santo ángel del Señor esté a su alrededor y los proteja. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo los ayude, los ilumine, les dé entendimiento, Señor, consolación en su corazón a aquellos que estén pasando por dificultades más serias, también vengan a recibir la consolación tuya, la confortación que solamente tú puedes dar por tu presencia, por tu espíritu, por tu palabra. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos les bendiga a todos y nos vemos en la próxima sesión.